Lorenzo de León. Fue un jurista, docente universitario y escritor de obras jurídicas españolas. Entre sus cargos más importantes tenemos que fue magistrado del Tribunal Constitucional, específicamente en los años de 1980 y 1989. Bueno, este es un autor destacado con respecto al ámbito del derecho, específicamente en el derecho contractual, ya que sus obras analizan a fondo la naturaleza de los contratos, la interpretación de las cláusulas contractuales y las implicancias legales que repercuten en los contratos. Un contrato es un acuerdo legalmente vinculante entre dos o más partes, que establece derechos y obligaciones específicas que cada parte deberá cumplir. Se basa en la manifestación de voluntad de las partes, que deberá ser libre y consciente, y debe tener un objeto lícito y jurídicamente posible. Los contratos pueden variar en su forma y contenido, abarcando desde acuerdos simples hasta acuerdos demasiado complejos. Y su cumplimiento es fundamental para garantizar la seguridad jurídica y la confianza de relaciones económicas y relaciones personales. Las disputas contractuales son conflictos entre las partes que derivan de un contrato, debido al incumplimiento, a la interpretación o a la ejecución de las obligaciones inmersas en este mismo. Las disputas contractuales en el Perú, pues es un tema muy delicado a tratar, debido a que nuestro ordenamiento jurídico, específicamente en nuestro Código Civil, y otras normativas que establecen principios y procedimientos para la resolución de estos mismos, de los cuales derivan de un contrato. Los elementos clave de esta problemática pues se dividen en tres: partes contratantes, objeto del contrato y el incumplimiento propiamente dicho. Partes contratantes son los sujetos que han celebrado el contrato y que tienen los derechos y obligaciones derivados del mismo. El objeto del contrato se refiere a las obligaciones en específico que cada parte deberá cumplir y que estos pues involucran incluir bienes o la prestación de servicios u otros. El incumplimiento ocurre cuando una de las partes no cumple con las obligaciones establecidas en el contrato, ya sea total o parcialmente. Causas comunes de disputa. Tenemos 4 causas de manera común que se dan diariamente con respecto a los contratos. Como primera causa común tenemos el incumplimiento de obligaciones. Cuando una parte no cumple con lo acordado, puede generar reclamaciones por los daños y perjuicios de los cuales repercute el incumplimiento de este mismo. La interpretación ambigua se refiere a la falta de claridad en los términos del contrato, específicamente en las cláusulas que pactan cada una de las partes, que éstas nos pueden llevar a diferentes interpretaciones por cada una de las partes. Específicamente este tipo de acciones nos lleva a las disputas contractuales. Vicios del consentimiento. Problemas como el error, el dolo o la coacción pueden afectar la validez del contrato. O las modificaciones unilaterales, que son aquellos cambios en el contrato que no cuentan con un acuerdo mutuo de ambas partes. ¿Qué nos dice la doctrina con respecto a las disputas contractuales? Bueno, la doctrina jurídica en específico se refiere a teorías que juristas desarrollan sobre el derecho
relacionado a las disputas contractuales. Tenemos dos vertientes, la teoría del cumplimiento y la teoría de la equidad. ¿Qué nos dice la teoría del cumplimiento? La teoría sostiene que el cumplimiento de las obligaciones contractuales es fundamental para la estabilidad de las relaciones comerciales. En ese sentido, sostiene que el incumplimiento debe ser sancionado para proteger la confianza de los contratos y así darle la seguridad jurídica en específico a ambas partes. La teoría de la equidad. La teoría de la equidad sostiene un enfoque equitativo en la resolución de las disputas, sugiriendo decisiones o disposiciones que deberán ser considerados a circunstancias en particular de cada caso, y no solamente deberá enfocarse en la letra del contrato propiamente dicho. ¿Qué nos dice nuestro marco jurídico con respecto a las disputas contractuales? Este es un punto muy importante que debemos de tener en cuenta y debemos de aclarar, que nuestro marco jurídico en específico no nos dice de manera expresa cómo es que debemos regular este tipo de circunstancias o problemáticas al respecto de los contratos. Pero tengamos en cuenta que el Código Civil peruano regula la formación, validez, interpretación y efecto de los contratos, específicamente en los articulados del 1351 al 2000, en el cual se abordan las obligaciones y los contratos propiamente dichos. También tenemos la ley de arbitraje, que es un mecanismo de solución, que es la ley número 26.058/9, que regula el arbitraje como método alternativo de la resolución de las disputas, permitiendo a las partes elegir este mecanismo en lugar de recurrir a un proceso, el cual pues relativamente va a dilatar el tiempo y no es conveniente para ambas partes. ¿Qué nos dice la jurisprudencia con respecto a la resolución de contratos? Como caso número 1 tenemos la casación número 1234 del año 2019. ¿Qué nos dice la casación? Específicamente la casación aborda el incumplimiento de obligaciones contractuales en la que la Corte Suprema determina que la parte afectada debe notificar al incumplidor sobre el incumplimiento antes de proceder a la resolución del contrato, estableciendo la importancia de la comunicación previa. Como caso 2, tenemos la casación número 4567/2018, que nos dice de manera expresa, y cito, en la que se discutió la validez de ciertas cláusulas en un contrato de adhesión, y la Corte Suprema sostuvo que las cláusulas deben ser claras y no pueden imponer condiciones desproporcionadas a una de las partes, protegiendo así el principio de buena fe. Y tenemos un claro ejemplo de cláusulas ambiguas y poco claras, en las que tanto como la parte afectada y la parte beneficiada con respecto a esta situación, pues no tienen un claro entendimiento de qué es lo que realmente dice ese contrato. Como legislación comparada, tomamos como ejemplo la legislación de Estados Unidos. Estados Unidos se rige bajo el sistema del Common Law. ¿Qué nos dice o qué dice el sistema de Common Law en Estados Unidos? Pues específicamente este se basa en precedentes judiciales. En ese entender, las disputas contractuales se solucionan a menudo en tribunales de Estados Unidos. Pero hay un fuerte énfasis con respecto al arbitraje, como un método alternativo respecto
a las disputas contractuales. Luego tenemos el Uniform Commercial Code, en el cual se regula las transacciones comerciales y establece principios claros sobre el incumplimiento y las disputas contractuales de manera objetiva. Como solución a esta problemática, para resolver las disputas contractuales en el Perú, se recomienda primero revisar detenidamente el contrato para poder identificar posibles incumplimientos y así notificar formalmente a la parte incumplidora. Obviamente, otorgándole un plazo razonable y determinado para poder subsanar tal problema. Si la comunicación no resulta efectiva, pues se debe intentar una negociación amistosa o recurrir a la mediación. En caso de no alcanzar un acuerdo, pues la parte afectada, con relación al contrato, pues deberá presentar ya una demanda formalmente, dirigido al órgano jurisdiccional responsable de este tipo de asuntos. En este caso, la parte afectada deberá aportar pruebas para poder respaldar su caso y lo alegado por esta misma. Y después de ello, finalmente se obtiene una sentencia favorable en el cual se va a deber cumplir con lo ordenado, ya sea mediante el cumplimiento de las obligaciones contractuales propiamente dichas o el pago de la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados a la parte afectada del contrato. En conclusión, la problemática de las disputas contractuales en el Perú, pues, es multifacética e involucra aspectos legales, económicos y sociales. Para mejorar y revertir esta situación es fundamental promover una cultura contractual más sólida, fomentar el uso de métodos alternativos de resolución de disputas y garantizar un acceso equitativo y eficiente a la justicia y así hacer prevalecer la seguridad jurídica para ambas partes y así prevaleciendo el contrato propiamente dicho. Gracias.